Y esta noche, bien decía el pastor, es la segunda noche. Ayer dijimos que hoy, el tema de hoy sería la mejor noticia del Apocalipsis. Hay una mejor noticia. Ayer leíamos una bienaventuranza que Mica también repasó. Bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye también las palabras de la profecía de este libro. Y bienaventurado el que las guarda, el que las obedece. Yo quiero aprovechar a saludar a las cientos de personas que nos ven por internet, porque hay personas que están mirando, que son muchísimas, ¿no? Así que tenemos un gran grupo que les mandan saludos de diferentes partes del mundo, ¿bien? Hay varios saludos de los hermanos, si ustedes leen los videos, saludos de Cuba, de Venezuela, así que de parte de la Iglesia de Ranela también le mandamos un saludo a ellos. Sí. Podemos compartir, yo siempre comparto los links en mis estados, o buscan Misael Benítez y ahí aparece el video, ¿verdad? En YouTube, o si no, compartimos los links siempre en los estados. El resumen para aquel que se perdió el tema de ayer. El tema de hoy dijimos entonces la mejor noticia del Apocalipsis. Yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en lo siguiente. Hay 4 capítulos de la Biblia que son los preferidos de Dios. Los 2 primeros capítulos, porque nos hablan de un lugar perfecto, del paraíso, cuando todavía no había entrado el pecado, cuando todavía todo era bueno en gran manera, los 2 primeros capítulos. ¿Y los otros 2 cuáles serán? Y los otros 2 son los 2 últimos capítulos de la Biblia, donde se nos habla de cielos nuevos y tierra nueva y ya no menciona más la presencia del pecado. Entonces, los 2 primeros capítulos no hay pecado, todo es perfecto. Los 2 últimos capítulos de la Biblia, de Apocalipsis, tampoco hay pecado, cielos nuevos y tierra nueva, todo es perfecto. ¿Y ahora qué pasa en el medio? En ese paréntesis está toda la tragedia que causó el pecado en nuestro mundo. La separación del hombre de Dios, todo lo que estamos viendo en la serie del conflicto, ¿verdad? Estos problemas que vienen a raíz del pecado. Pero también en ese paréntesis de tragedias se encuentra la mejor de las noticias. Y esa buena noticia es el plan de Dios para salvar al hombre. Es el Evangelio. Jesús interviene, ¿verdad? Jesús no se queda de brazos cruzados en el cielo, sino que interviene y rescata al hombre del pecado, y no solo del pecado, sino de las consecuencias futuras que el pecado hubiera tenido en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en estas palabras de Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En una de esas visiones, Juan ve un ángel. Yo creo que fue la manera perfecta de llamar la atención a Juan y a nosotros. Un ángel. Y no solo un ángel, sino que volando por el cielo. Y no solo eso, sino que a gran voz iba hablando este ángel. Pero en su mano tenía el evangelio eterno para predicar a todos los moradores. Nos preguntamos nosotros, ¿qué significa evangelio? ¿Alguno sabe el significado? Sí, Pedro. Buenas nuevas. Buenas noticias, ¿verdad? Entonces este ángel que vuela por el cielo trae buenas nuevas, buenas noticias para la humanidad. Hay una gran noticia en medio del conflicto. Y ayer hablábamos también un poco acerca de los símbolos del Apocalipsis, porque es verdad que se nos habla de bestia, cuernos, ramera, muchas aguas. Pero en medio de todas esas señales, esos símbolos que a veces asustan por la descripción, también encontramos señales que anuncian que algo bueno está por venir. Ayer hablábamos, por ejemplo, si vas por la carretera y no viste el cartel de advertencia que muestra que hay un muelle más adelante, si no lo viste, si no prestaste atención, es probable que te caigas al agua. Entonces las advertencias sirven para mostrarte que más adelante está por suceder algo. También hay carteles de buena noticia.
Se acerca el verano y yo sé que muchos de nosotros están pensando a ver dónde paso las vacaciones, el que puede, o si no, dónde salgo, dónde voy a disfrutar. Y cuando vas por la calle, imagínate que vas a la playa, al mar. Yo todos los veranos me solía ir a Necochea. Este verano creo que hay cambio de planes, ya van a saber por qué. Pero imagínate que vas por la ruta y después de tantos viajes ves este cartel. ¿Qué significa? ¿Qué significa el cartel? Playa, ¿no? Uno ve la banderita, el paraguas, las aguas. Bueno, estoy cerca de la playa, ¿verdad? Ahora imagínate que vas por la ruta y pasaron varias horas ahí manejando y la familia ya se empieza a inquietar, te da hambre y ves por la ruta este cartel. ¿Qué significa? Más adelante hay una parada para comer, ¿no? Estos carteles sí los conocen bien, ¿verdad? Lo de ayer estaba medio difícil, ¿no? Imagínate que vas y te encontrás finalmente con este cartel que te anuncia que ya hay una parada, un descanso, un camping. Y a uno como que recobra fuerzas, ¿verdad? Ya estamos cerca, ya llegamos, ya estamos ahí. De la misma manera el Apocalipsis no muestra simplemente advertencias, símbolos místicos, sino que también hay buenas noticias en el camino. Y en este caminar con Cristo muchas veces se hacen presentes esas buenas noticias. Pero hay una noticia que dijimos que es la mejor de las noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Se encuentra en parte en Apocalipsis 1, 4 al 5. Juan escribe: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sabemos que el Apocalipsis es de parte de Jesús, es la revelación de Jesús, y aquí nos dice que nos amó y nos lavó. ¿Saben que en el original se habla en presente continuo? Al que nos ama, en este momento nos ama. Y ese verbo que acá se traduce como lavó, en el original que se pronuncia luo, tiene un significado mucho más abarcante del que se revela en el español. Significa dejar en libertad, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar. Esta palabra me gustó, divorciar. No, Cristo no viene a deshacer matrimonio, sino que viene a separarte del pecado. Él te lavó de los pecados, Él viene a dejarte en libertad porque te ama, viene a soltar las cadenas que te tienen atadas al pecado, porque te ama, vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Viene a divorciarte del pecado, deja el pecado. Por medio de Cristo esto es posible, dice Juan 15, pero Filipenses 4 dice que sin Cristo no es posible. Todo lo puedo en Cristo, pero sin Cristo nada, ¿verdad? Y para mostrarte de una manera más sencilla lo que pasó entre nuestra relación con el pecado y cómo Cristo vino a deshacer esa relación para construir una relación entre nosotros y Dios, quiero contarte la historia de Cristian. Cristian era un joven que se crió en la iglesia, creció en la adolescencia, empezó a trabajar y como vio que ya tenía algo de dinero, pensó en independizarse de los padres. Y a temprana edad se independiza totalmente de los padres, se va a alquilar un departamento, tenía trabajo, él creyó que podía estar bien, empieza a convivir con una joven sin estar casado, empieza a llevar una vida lejos de los principios que había aprendido en la iglesia. Después de un tiempo, el corazón vacío, problemas existenciales que uno empieza a tener por estar lejos de Dios, lo comienza a llevar a la desesperación. Y esa desesperación empieza a afectar no solo a él, sino a la pareja. Así que la pareja lo deja. Y esa desesperación de estar lejos de Dios no solo afecta su relación, sino que afecta en su vida laboral y lo despiden del trabajo. Y en un momento, Cristian empieza a vender todos los productos de su casa para empezar a pagar el alquiler. Y ve que no consigue trabajo. Y en un momento, Cristian saca un préstamo para empezar a pagar el alquiler. Y luego ve que no puede pagar el préstamo y saca otro préstamo para pagar el préstamo y cuando se da cuenta está metido en deudas, cuando se da cuenta lo dejan fuera del departamento
y Cristian empieza a vivir en la calle, con la vergüenza de decirle a los padres: estoy viviendo en la calle, estoy en bancarrota, perdí todo. Y un día los padres se cruzan con un vagabundo en una plaza y reconocen que ese vagabundo es su hijo. Y los padres lo ven, lo meten al auto, lo llevan a su casa, hacen que se pegue un baño, hablan con él y le vuelven a dar el amor como si fuera que Cristian tenía 5 años. Lo vuelven a amar como si fuera ese Cristian que se crió en la casa de los padres. Sin reprocharle nada, le dan todo. Cristian tenía una deuda imposible de pagar, lo había perdido todo, pero allí aparecieron sus padres y con el amor que solo los padres saben dar a los hijos, le mostraron también el amor de Dios. Nosotros, hermanos, al igual que Cristian, estábamos en una condición terrible, en una situación desesperante delante del cielo. Habíamos quebrantado la ley, éramos enemigos de Dios, hasta que un día alguien decidió pagar el precio, como lo vimos en la serie. Cristo pagó el precio con su sangre para libertarnos del mal, pagó nuestra deuda, dice Colosenses, esa deuda que nos era contraria a nosotros y nos dio vida eterna. Esta era nuestra descripción, como lo dice el profeta Isaías: fueron las iniquidades de ustedes las que los separaron de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué causó el pecado entre Dios y los hombres? Separación. Cada vez más lejos, ¿verdad? Mientras más me creo, cada vez estoy más lejos. Sin Dios nos fuimos apartando de Él. Y como consecuencia del pecado, dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. ¿Quién puede decir: no, yo me porté bien, yo merezco? Nadie, ¿verdad? Todos hemos pecado, dice. Todos nos hemos separado de Dios. Y también lo dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Para valorar la buena noticia hay que saber que un día estábamos en deuda. Un día estábamos metidos en los problemas que nos trajo el pecado. Pero la gran noticia es que Jesús nos ama y nos libertó del pecado. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solo te amó, no solo se presenta el amor de Dios como un sentimiento en la Biblia, sino como una acción. Lo lleva a Dios a sacrificar lo más precioso que tenía, que era su Hijo. ¿Y quién de nosotros estaría dispuesto a dar un hijo para salvar a otra persona? Es un amor inexplicable, ¿verdad? La muerte de un ángel no era suficiente para redimir al hombre. Tenía que morir uno igual a Dios, uno en forma de Dios, y ese uno era Jesucristo. Entonces hay una mala y una buena. La mala noticia es que el pecado nos separó de Dios y descargó sobre el pecador la condenación, la muerte y la destitución de la gloria de Dios. La mala noticia es que a partir de Génesis 3, el hombre desobedece, eligen ser súbditos de Satanás. Hasta el Apocalipsis 20 vemos que el conflicto sigue, los impíos rodean la Nueva Jerusalén, quieren destruir a Dios, el último conflicto que va a haber después del milenio. Pero la buena noticia es que alguien pagó el precio de nuestra salvación. Y no simplemente una deuda de plata, no se trataba de dinero, dice el apóstol Pedro, ni oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús murió y lo dice Apocalipsis capítulo 1. Jesús le dice a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo no creer que es la revelación de Jesús? Y ahí lo dice: estuve muerto. Ojo, porque mucha gente cree que no es Jesús el alfa y omega, el principio y el final. Pero ahí lo dice: yo estuve muerto. Pero Jesús murió y ahora tiene las llaves de la muerte. La palabra de Dios dice que el dominio de la muerte lo tenía el diablo.
Pero al morir Jesús le arrebató el dominio al diablo y ahora tiene las llaves. Tenemos la esperanza, hermanos, de que hay puertas abiertas en el cielo. Desde que la puerta del sepulcro se abrió, ¿se acuerdan que Juan y Pedro corrieron al sepulcro? Pedro dijo, robaron el cuerpo. Juan dijo, resucitó. Juan veía oportunidades donde Pedro veía problemas. Desde que esa puerta se abrió, todas las puertas se abrieron. Juan dice en el Apocalipsis, vi una puerta abierta, las puertas están abiertas. Jesús tiene la llave y mientras la puerta esté abierta hay salvación. Pero cuando se cierra la puerta, como la historia de Noé, puedes golpear, puedes llamar, puedes gritar, ya no se puede, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que la puerta está abierta y Jesús tiene las llaves que nosotros necesitamos. Más adelante en Apocalipsis 3:7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús tiene la llave. Cuando Él abre una puerta de salvación, nadie puede cerrarla. Cuando Él cierra, nadie puede abrirla. Cuando Cristo le abre la puerta de la salvación, nadie puede cerrarla, ni el enemigo de Dios. Pero un día la puerta cerrará para nunca más abrirse. Estamos hablando del cierre de la gracia. Y esto es algo que la iglesia adventista cree, y no todas las iglesias, que un día la gracia cesa. No para siempre estará abierta la puerta, por eso dice que cuando Jesús cierra nadie puede abrirla. Hay un solo plan de salvación en toda la Biblia, hay una sola buena noticia. Dios no es diferente en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, no existen dos planes. Algunos creen que en el Antiguo era un plan y bueno, Dios después cambia de opinión y nos da otro plan. Sin embargo, es el mismo plan en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, ¿cómo hacía una persona para alcanzar el perdón de Dios? Bueno, recuerdan las leyes ceremoniales, ¿no? La persona que pecaba en el pueblo de Dios y se arrepentía tenía que tomar un corderito sin mancha, sin defecto, un corderito perfecto, llevarlo al atrio del lugar santísimo, poner las manos sobre el corderito, confesar los pecados que había cometido y matar al corderito. El sacerdote luego tomaba la sangre y lo llevaba dentro del santuario. Era un momento muy penoso. A veces nos ponemos a pensar con Mica, no mataríamos ni un mosquito, ¿verdad? Nosotros no nos daría la sangre para matar. Muchos dicen hay que tener sangre fría, ¿verdad? Pero para que comprendan la gravedad del pecado, la profundidad del pecado y por medio de la fe vean al Hijo de Dios, era necesario que en el Antiguo Testamento alguien perdiera la vida como símbolo de aquel que iba a venir. Entonces la persona cuando confesaba los pecados al corderito, yo le daba la culpabilidad al corderito, hacíamos una transferencia y él me daba su inocencia. Yo le daba la suciedad de mi pecado, Él me daba su pureza. El inocente moría por el culpable. Y yo podía volver a mi casa, y aunque todavía no había terminado el plan, luego una vez al año tenía que purificarse el santuario donde habían quedado los pecados. Pero ocurría esa transferencia, y por medio de la fe uno sabía que la sangre de ese cordero representaba la sangre del Hijo de Dios que iba a venir. En el Nuevo Testamento es el mismo plan. Jesús muere por los pecadores y Pedro comienza a predicar, arrepentíos, arrepiéntanse de los pecados, dejen los pecados, vengan a Cristo por medio de la fe, van a tener vida eterna. Cuando uno se acerca a Cristo ocurre el intercambio, ¿verdad? Cristo me da sus ropas blancas y yo qué hago con mis trapos de injusticia, no sirven para nada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, aunque te laves con lejía, vos no podés solucionar el problema del pecado. Es necesario que Cristo te cambie las ropas. En varias del Antiguo Testamento aparece sobre el cambio de ropa. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa con la ley? Algunas personas creen que en el Antiguo Testamento era necesario guardar la ley, y en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia, no es necesario obedecer. ¿Qué dice la Biblia? La ley principalmente cumple una función y siempre cumplió la misma función, que es mostrarnos el pecado. Nos muestra, es como un espejo, lo dice la palabra de Dios. La ley es el espejo que me muestra mi condición y me conduce a Cristo. Es la norma con la cual Dios juzgará al mundo. Y esto está en la palabra de Dios. Dice Santiago que la ley es un espejo.
Dice también el apóstol Pablo que la finalidad de la ley es conducirme a Cristo, o la ley vino a ser el tutor para conducirme a Cristo. Tiene su propósito la ley, mostrarme cómo estoy. Yo voy al espejo y si yo le mentí a un familiar, si quise esconder una verdad detrás de las mentiras, voy al espejo, me miro y veo una mancha que produjo haber quebrantado el 9º mandamiento, ¿verdad? Y ahora la ley no me da ninguna solución, solo me muestra que cometí un pecado. La solución es luego, por la fe, ir a Cristo, arrepentirme de lo que hice, abandonar lo que hice, ese estilo de vida que llevaba en contra de la ley, y ahora pedirle a Cristo que me impute su justicia. Ese era el propósito de la ley de Dios, conducirme a Jesús. El Apocalipsis habla mucho sobre un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por lo tanto, la ley sigue vigente hasta el tiempo del fin. Pero la ley no me conduce a la salvación. Hay un solo camino entre Dios Padre y la humanidad. Jesús es el único camino que nos lleva a la victoria y al completo abandono del pecado. Hay un solo camino, ¿no? Recordemos al ladrón en la cruz. No tenía tiempo de vivir una vida conforme a la ley, ya se le acababa. Él tenía que tomar una decisión urgente. Y aquella tarde, clavado en la cruz, lo mira a Cristo y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué diferencia, ¿verdad? Cristo en el medio, de un lado estaba el ladrón que se quejaba, que acusaba a Cristo, que se acusaba a sí mismo, el camino de las quejas, de no veo esperanza, y del otro lado de Cristo estaba el ladrón arrepentido, mirando a Cristo y diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Dijo: cuando vengas. El ladrón creía en la venida de Jesús. Y cuando vengas en tu reino. El ladrón creía que Jesús era un rey y que tenía un reino. Y él creyó en Jesús y le dijo: Jesús, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No hay nadie más entonces, hay un solo camino. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro profeta. Bien, hoy lamentablemente hay religiones que suplantan a Cristo por un líder, por un profeta, por la Virgen María. Creen que es mediadora, ¿verdad? Hablando con un católico le digo: yo creo en la Virgen María, lo que dice la Biblia. Y sigo el consejo de la Virgen María. Y me dice: ¿cuál es el consejo de la Virgen María? Hagan todo lo que Jesús les dice. Creemos y le hacemos caso. Hacemos todo lo que Cristo nos dice que hagamos. Y Cristo es el único camino. No hay otro nombre. Y ese camino que nos reveló el Apocalipsis, el plan de salvación, dice en Apocalipsis 3:20, a esta iglesia adventista: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ayer hablábamos de la importancia de leer, oír y obedecer. Acá Cristo nos invita a oír y a obedecer. Si alguno oye mi voz y si alguno me abre la puerta. ¿No tenía la llave Jesús? Tiene las llaves, ¿verdad? Pero no las llaves del libre albedrío. Esa es la puerta del corazón de uno, es una puerta que se abre por dentro, ¿no? Es la decisión de uno abrirle la puerta a Jesús. Y tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros. Y quiero contarte una historia que yo considero una de las mejores que he escuchado en toda mi vida. La historia de Esteban. Quizás alguno la escuchó. Allí se ve una piscina y un hombre en un trampolín, la luna, noche despejada. Yo quiero contarte la historia de Esteban, que era parecida a la de Cristian, pero con un final espectacular. Esteban era un joven que se crió en los caminos del Señor, ¿no? Como muchos de nosotros, los padres le enseñaron el camino, estuvo en la iglesia, pero en la adolescencia vieron la etapa del rebeldía, también empieza a probar el mundo y lentamente el enemigo lo va seduciendo en el mundo y cuando se da cuenta ya no quería saber nada con la iglesia.
Ya no quería volver, por más que los padres querían obligarlo a venir, ya no había manera de traerlo a la iglesia. Esteban crece, Esteban se va de la casa de los padres también, consigue un buen empleo, empieza a alquilar en un departamento donde tenían una piscina compartida y siempre recibía llamada de los padres: Esteban, estamos orando por vos. Esteban, la iglesia te espera. Buscá una iglesia adventista ahí cerca del lugar donde te encontrás. Esta historia es real, ocurrió en Estados Unidos. Los padres lo llamaban, le mandaban mensajes: Esteban, nos preocupamos por vos, Esteban, oramos por vos. Hasta que un día Esteban dijo: los bloqueo, ya no los aguanto más. No quería saber absolutamente nada. Y en una noche Esteban, estando en el mejor lugar, con el mejor trabajo, no podía conciliar el sueño. Porque eso es lo que pasa cuando uno vive lejos de Dios. Puedes tener el mejor colchón, pero el sueño te lo da Dios. Puedes tener el mejor reloj, pero si la vida se te termina, no vas a poder vivir ni un segundo más de tiempo. Esteban no podía conciliar el sueño esa noche y cansado dijo: me voy a meter a la piscina. Así que bajó del departamento, fue a la piscina, una noche tranquila, no había viento, la luna se veía como está en la imagen detrás de él, una noche despejada. Él miró el cielo como nunca, parecía que las estrellas brillaban más que antes. Y se le venían pensamientos de que tiene que haber un creador para semejante espectáculo. Pero él luego se endurecía y decía: no me va a pasar esto esta noche. Sin embargo, Esteban, ya sin aguantar más, repasó los mensajes que su madre le había enviado. Esteban, oramos por vos. Esteban, busca a la iglesia. No te olvides que Jesús te ama. Y era una noche crucial para Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Por fin hace una oración, ahí parado enfrente de la piscina. Y él ora y dice: Señor, si tú quieres que yo vuelva a tus caminos, te voy a poner una condición. Le dijo a Dios: yo voy a subir las escaleras del trampolín hasta llegar arriba. Si tú me detienes en el camino, yo me bajo y vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a la iglesia, vuelvo a bautizarme. Miren la petición que estaba haciendo, ¿no? Él iba a subir las escaleras al trampolín. Si Jesús lo detenía en ese momento, él volvía a Cristo. Ahora, si no había manera de detenerlo, si él caminaba sin problema y llegaba y se tiraba al agua, él nunca más iba a querer saber nada con la iglesia. Entonces terminó de hacer la oración, va directo a la escalera y enseguida Esteban empezó a mirar para todos lados para ver si alguien lo iba a detener. Nadie. Empezó a subir las escaleras, miró para arriba para ver si veía alguna estrella fugaz, algo, alguna señal que le avise que Dios lo amaba, que Dios lo quería rescatar. Nada. Y siguió subiendo las escaleras y empezó a pensar: ¿qué estoy haciendo? Esto es una locura. ¿Cómo le voy a pedir a Dios? Luego pensó: tengo que bajar y tengo que tomar la decisión, no tengo que esperar señales. Pero se endurecía y yo ya oré a Dios, ya le pedí la señal, así que voy a seguir subiendo las escaleras. Siguió subiendo y escuchaba una voz dentro de él que le decía: Esteban, no pospongas la decisión. Esteban, no pospongas la decisión. Una y otra vez. Y él pensaba: ¿esto es mi pensamiento o algo me está hablando en el interior? Luchaba contra sí mismo y seguía subiendo y la voz se hacía más fuerte. Esteban, no pospongas, Esteban, no posponga, esta es tu noche, te tienes que entregar a Cristo. Y Esteban siguió subiendo las escaleras, escuchando esa voz. Llegó a la punta del trampolín, la voz se hacía cada vez más fuerte. Y Esteban abre los brazos. ¿Vieron cómo se tiran los nadadores? Se colocan en una posición simétrica antes de tirarse. Y cuando él abre los brazos, tenía la luna atrás y ve su sombra en el paredón del fondo. Y su sombra formaba exactamente una cruz. Esteban mira la cruz y empieza a recordar tantos momentos que mi madre me decía: hijo, vení a la iglesia. Hijo, acércate a Dios. Hijo, estamos orando por ti. Tanto tiempo. Esteban se estaba dando cuenta que la única persona que se preocupaba por su vida era su mamá y su papá. Nadie más quería el bien de Esteban, sus padres sí.
Empezó a recordar, miró esa cruz, recordó a Cristo, las enseñanzas que había recibido de chico, los momentos en el club de conquistadores. Su vida comenzó a pasar por su cabeza y dijo, ya está, ¿qué más señal quiero? Dios me recordó que un día Cristo murió por mí. Era una noche decisiva para Esteban. Esteban dijo, me rindo. Baja los brazos, comienza a caminar hacia la escalera, baja las escaleras y se sienta en el piso y estaba contento porque no veía la hora que salga el sol, llamar a su madre, madre, voy a volver. Anoche sentí que Dios me habló y voy a volver a los caminos. Faltaban un par de horas para que amanezca y Esteban dice, ya que estoy acá, me voy a tirar al agua. Entonces vieron que las piscinas tienen unas escaleras en las esquinas también. Y él empieza a bajar las escaleras y dice, qué raro. Y sigue bajando las escaleras y bajando, y bajando, y bajando. Y llegó hasta el fondo de una piscina que no tenía agua, porque ese día la habían vaciado para limpiarla. Esteban dijo lo siguiente, Dios me salvó de una muerte segura. No solo le salvó la vida física, si él se tiraba del trampolín, perdía la vida, sino que le salvó el alma, le salvó la vida espiritual. Esa fue una noche decisiva para Esteban. Algo cambió después de esa noche, él volvió a los caminos, la historia continuó bien. Pero yo siempre me pregunto, ¿no será que esta noche es la noche decisiva para alguien? Cada uno de nosotros delante de Dios sabe qué hay en su corazón. Y quizás la voz del Espíritu Santo te dice, no pospongas más tu decisión de entregarte a Dios. No pospongas. Si hay un pecado que te está arruinando tu vida espiritual, Dios te dice, no pospongas en abandonar ese pecado. Si hay algún hábito que está destruyendo tu salud y también afecta a los de tu alrededor, Dios te dice, no pospongas en abandonar ese hábito. Si hay una mala conducta en tu vida que está afectando a los demás, porque a veces no nos damos cuenta de que con las palabras herimos, con las actitudes herimos, y Dios te dice, no pospongas, ya está, esta es tu noche decisiva. Puedes tomar una decisión para Cristo o puedes seguir siendo uno del montón del mundo. Hoy es una noche decisiva, hermanos. Y yo creo, como decía el pastor, ¿quién sabe que esta puede ser la última semana que tengamos hablando de profecías? Yo lo creo, puede ser la última semana. Yo no sé ni qué me va a pasar a mí dentro de media hora. Ahora, puede ser, porque sabemos que las puertas de la iglesia un día se abrirán por última vez, hermanos. Cuando vino la pandemia, ustedes saben que mucha gente empezó a temblar y querían volver a la iglesia, pensando que se había cerrado para siempre. Y puede ser que un día se cierren las puertas por última vez, puede ser que un día la última predicación, el último llamado y cada quien habrá tomado su decisión final. Pero a mí me gustaría que esta noche le digamos a Dios, Señor, yo quiero estar en la batalla final, quiero estar en el lado correcto de la línea. ¿Querés decirle eso al Señor esta noche? Hay cosas que el Señor conoce que están en tu corazón entre vos y Dios. No me mires a mí. Entre vos y Dios hay cosas que sabés que tenés que solucionar. Si vos querés decirle esta noche al Señor, yo no quiero dejar pasar ni una noche más, ya no quiero posponer, yo me rindo a ti, porque todos tenemos alguna lucha en nuestra vida. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a hacer una oración. Los que están escuchando también este mensaje por internet, los invito, vamos a Dios en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, hay noches decisivas en nuestras vidas. Tú que lees los corazones, Señor, ayúdanos a no fingir que estamos bien. Si hay algo en nuestra vida que tenemos que dejar atrás, si hay una decisión importante que estamos posponiendo, Señor, te pedimos que tomes el control de nuestra vida. Señor, quizás hoy veníamos creyendo escuchar un mensaje y tú hablaste de otra manera, pero sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros, ayúdanos a abandonar aquello que nos tiene atados al pecado, Señor. Te pedimos que Jesús venga a deshacer todo lo que nos ata a lo malo, Señor, y que mediante de Cristo podamos reconciliarnos contigo.
Señor, tú que lees los corazones, Señor, si en esta noche hay alguien que necesita arrepentirse de algo, Señor, acompáñalo en esta decisión. Que no dejemos pasar esta noche sin haber tomado una decisión por Cristo. Y que al decidir esto en el corazón, el proceso, Señor, no sea largo ni demoroso, sino que sea pronto. Queremos estar restaurados y cuando Cristo venga, Señor, queremos tener la esperanza de que nos iremos con Él. Estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.